Pues nuevamente les saludo, maestros. Es el segundo video para esta tercera sesión de esta semana que transcurre entre el 18 y el 22 de octubre 2021. Vamos a hacer para esta, bueno, como pueden ver, yo ya me puse algo que sería pecado en Tabasco, pero que aquí el fresquecito ya lo ha indicado como una necesidad. Me he puesto mi chamarra. Ahí va la noche avanzando. Vamos a hacer en esta segunda parte de esta sesión un análisis detenido, aunque no exhaustivo, de ese texto que todos hemos leído ya, la experiencia elemental, que está compartida que está tomada de Luigi Usani, de un texto de Luigi Usani. Y vamos a hacerlo, les digo, detenidamente, vamos a dedicarnos a ello, precisando algunas cosas que quizás sean menester. Todas las experiencias de mi humanidad, fíjense cómo las palabras son contadas una a una, casi no es posible ponerle aquí sinónimos. Todas las experiencias de mi humanidad y de mi personalidad pasan por la criba de una experiencia original. Esto vale la pena subrayarlo. De una experiencia original, primordial, que constituye mi rostro a la hora de enfrentarme a todo. Miren cómo las palabras son pesadas, todas ellas. Todas las experiencias, todo lo que ocurre, todo aquello que me toca ver, tocar, sentir, oler, todo aquello que me toca vivir, todas las experiencias de mi humanidad pasan por la criba. ¿Qué es la criba, maestros? No sé si ustedes tienen noción de este término, porque a veces se llaman distinto en unos lugares que en otro. Por ejemplo, aquí a la criba se le dice arnero, en Chihuahua se le conoce como criba, justamente. Es esa malla de metal que se usa para separar la tierra de la piedra, digamos, o las piedras de la tierra, o de la arena. De la arena, cuando se va a construir, se tiene que separar. Bueno, dice, pasan por la criba de una experiencia original. Todas mis experiencias pasan por la criba, es decir, son caladas, arneadas, separadas por una experiencia original, como si todas las experiencias estuvieran medidas por esa experiencia original que constituye mi rostro a la hora de enfrentarme a todo. Todas estas, casi con esto podríamos quedarnos. ¿Ven el peso de las palabras? Constituyen mi rostro a la hora de enfrentarme a todo. A todo. Todos los hombres tienen el derecho y el deber, dice. El derecho y el deber. Esto es interesante porque el deber tiene el derecho y el deber de aprender la posibilidad y la costumbre de comparar cada propuesta que reciben con esta experiencia elemental. De hecho, si me lo permiten, con el debido respeto, el maestro Carlos, la sesión pasada, cuando comentó, a mí no me dice nada esa música clásica, estaba haciendo justamente eso. Estaba justamente, a lo mejor él ni siquiera se lo estaba proponiendo así, pero estaba ocurriendo eso, como con todos los demás ocurría al mismo tiempo también. No me dice nada esa música clásica, esa actividad no me dice nada, estaba comparando con esa experiencia elemental lo que estaba ocurriendo. ¿En qué consiste esta experiencia original, elemental? Se trata de un conjunto de exigencias y de evidencias con las que el hombre se ve proyectado a confrontar todo lo que existe.
La naturaleza lanza al hombre a una comparación universal consigo mismo, con los otros, con las cosas, dotándole como instrumento para esta confrontación universal de un conjunto de evidencias y exigencias originales, hasta tal punto originales que todo lo que el hombre dice o hace depende de estas. Se les podría poner muchos nombres, se pueden resumir con diversas expresiones: exigencia de felicidad, exigencia de verdad, exigencia de justicia, etcétera. En todo caso, son como una chispa que pone en marcha el motor humano. Antes de ellas no existe ningún movimiento, no se da ninguna dinámica humana. Cualquier afirmación de la persona, desde la más banal y cotidiana hasta la más ponderada y cargada de consecuencias, solo puede tener lugar a partir de este núcleo de evidencias y exigencias originales. Esto es lo que hemos visto como ejemplo, como experiencia, lo hemos vivido la sesión pasada con esta, al presenciar esta Quinta Sinfonía de Beethoven en ese parque. Y eso es lo que vimos ocurrir con todas las personas. Lo que pasa es que en ese caso la experiencia original correspondía con la experiencia que se estaba viviendo. No siempre es así. A veces tenemos una sensación de extrañeza, de incorrespondencia, de insatisfacción, pero lo importante de esto es que existe un conjunto de exigencias y evidencias originales. Estas son es el primer motor de todo acto humano, digámoslo, de todo lo que hacemos está sostenido por estas. No es algo teórico, podemos verificarlas prácticamente en cualquier momento. En este mismo momento, cuando están viendo este video, pueden hacer esa confrontación de estas exigencias y evidencias originales. Y luego Luigi Usani pone unos ejemplos muy interesantes de cómo funcionan estas evidencias originales. Por ejemplo, dice: supongamos ante nosotros el blog de notas. Había un blog de notas que era del ejemplo, de un ejemplo. Si alguien se nos acercara y nos dijera seriamente: ¿estás seguro de que es un blog de notas? Y si no lo fuera, nuestra reacción sería una reacción de asombro mezclada con miedo, como la de quien se encuentra ante un excéntrico. Aristóteles decía con argucia que es de locos preguntarse por las razones de lo que la evidencia muestra como un hecho. Aquí Luigi Usani empieza a poner ejemplos de posturas que son fieles o no a este conjunto de exigencias y de evidencias. Voy a ponerle yo un ejemplo semejante para no repetir exactamente todo lo que está diciendo Luigi Usani. Es un ejemplo muy gráfico este que les quiero proponer. Esta imagen es la imagen de los ciegos y el elefante. Quizás ustedes la conozcan. De hecho, hace algunos años aparecía en los libros de texto de cuarto o de quinto de primaria, no recuerdo bien. Creo que en el libro de lecturas, no estoy muy seguro, pero sí estoy seguro que aparecía ahí, porque en ese tiempo a mí me tocaba ser maestro y justo es por eso que lo traigo a colación ahora. Es un cuento antiquísimo, hindú, que tiene muchísimas versiones, se les ha puesto muchas formas y ha servido para explicar diversas cosas también. El original es de unos ciegos que están en un elefante. Ahí vemos que son 6, por ejemplo. Uno está en la cola, otro está en la panza, otro tiene una pierna, otro una oreja, otro está en la trompa y uno más parece que está dirigiendo o coordinando ahí los acercamientos de cada uno de estos hombres ciegos al elefante. Digamos que el elefante es como la realidad. Entonces, digamos que cada uno de estos ciegos se acerca al elefante, a la realidad, de una determinada manera. Y según esta forma de enfrentarse a la realidad, pues cada uno distingue diversos aspectos de la misma.
Por ejemplo, el que está en la cola dice el elefante es como una soga, pero el que está con la trompa dice el elefante es como una manguera. El que está en la oreja le parece que el elefante es una cobija, al que está en la panza que es un muro y al que está en la pata le parece que es un tronco. Cada uno está en su posición y desde su posición entiende algo distintivo que le lleva a concluir tal o cual cosa, ¿no? Dependiendo del lugar en el que está. El texto que yo les comento de los niños de primaria cuando hicimos una actividad sobre los higos y el elefante, yo les preguntaba a los niños qué les parecía aquello, esa discusión, porque no lograban ponerse de acuerdo. Los niños dijeron, pues están en lo correcto todos tienen la verdad porque cada uno está en diferente postura. Y los niños así respondían de la manera en la que responderían sus papás, pensando exactamente eso, porque es una verdad que ya ni se cuestiona, cada uno tiene su verdad, porque cada quien está en una postura distinta y sin embargo, nosotros que estamos viendo al elefante sabemos que el elefante no es una cuerda, ni una manguera, ni un tronco, ni una cobija, ni un muro. Es algo distinto de eso. A mí me sorprendía que los niños que me tocaba en aquel entonces no hubieran dicho que se quiten la venda de los ojos, porque en ese caso los hombres no estaban ciegos, sino que tenían una venda en los ojos. Pero ninguno lo dijo. Fue algo que me impresionó muchísimo. Eh, en cambio, hay una versión en la que estos hombres son ciegos, ¿no? Es un poco más complicado. Aún así, sin embargo, concluir, todos tienen la razón, concluir por esto que cada quien tiene su punto de vista, tendremos que llegar a aceptar que no se pueden llegar a poner de acuerdo. Este conjunto de exigencias y evidencias originales, hasta tan punto originales, que el hombre compara todo lo que vive con ellas, en esta versión de la historia no aparece. Es como si estos hombres no pudieran, estuvieran completamente incapacitados para ponerse de acuerdo. Así nos parece también a veces entre los hombres, entre los maestros, entre los niños, entre los padres, los esposos, que cada quien tiene su postura y entonces es imposible llegar a ponerse de acuerdo. ¿Y cuál es el punto en el que eso se puede superar? Es la realidad misma, anunciando al otro las razones por las que porque yo digo que el elefante es una cuerda, o anunciando las razones por las que yo digo que el elefante es una manguera o una cuerda. No se soluciona, no se puede llegar a los acuerdos porque cada quien tiene también sus razones. Habría que recurrir más bien nuevamente al elefante. Es decir, que el que está en la pata invite al que está en la cola a tocar también la pata, que el que está en la panza invite también al de la manguera, al que está en la trompa a tocar la panza, y al de la oreja que quiere que es una cobija. Y entonces entre todos poder darse cuenta seguramente de por qué cada quien dice lo que dice, y también darse cuenta que el elefante es mucho más que una manguera, una cobija, una cuerda, pero que es incluso más que una trompa, una oreja, una pata. Es más, porque es una realidad unida. ¿Cuál es ante esta dificultad del conocimiento tan difícil, dice Luis Usani, tenemos un conjunto de exigencias y evidencias originales? Y por eso recurría a Aristóteles para decir, es de necios, decía Aristóteles,
preguntarse por las razones de lo que la evidencia muestra como un hecho. Aquí, maestros, lo que querría compartir con ustedes e invitar a reflexionar es justamente que el punto de partida para el conocimiento es doble. Como lo dice el maestro realista de la historia que nos cuenta Luigi Usami. Esos ejemplos ficticios que nos pone a consideración. Esa doble dimensión del conocimiento es, por un lado, esas exigencias y evidencias originales, es decir, el hombre, el niño, la niña, el maestro, la maestra está proyectada a entender, tiene la capacidad de adherirse a la realidad, a lo que está enfrente de sí. He aquí la doble dimensión. La estatura humana, la estructura humana que se lanza a entender, como decía Pascal, que recordábamos en el video anterior, que vaya el hombre más allá, más allá, más allá, que venga más acá, más acá, más acá, y que se detenga en todo lo que está en su contexto, en su horizonte, y le encuentre sentido a todo eso. Y contra esta visión realista, piensen ustedes que podemos ser maestros realistas, idealistas o escépticos. Nos conocemos entre nosotros mismos. Hay unos ejemplos grotescos como eso de el bloc de notas. Tengo ahí un cuaderno, un bloc de notas, y yo puedo preguntar, ¿pero estás seguro que es un cuaderno? Pues sí, es un cuaderno. ¿Qué otra cosa va a ser? Pues si lo estoy viendo, está frente a mí. No, pero tienes toda la certeza de que es un cuaderno. ¿No será que te estás imaginando, que te están engañando tus sentidos, tu vista, tu tacto, de que es un cuaderno? A lo mejor el cuaderno no es tal cual un cuaderno, a lo mejor, explico, se puede dudar de todo. Y entonces la duda, en ese sentido, es una renuncia contra la evidencia. Y es de locos, decía Aristóteles, preguntarse por las razones de lo que la evidencia muestra como un hecho. El escéptico puede dudar de todo. Podemos dudar, tenemos la capacidad de dudar de todo. A veces la duda se convierte en un método de aprendizaje, puede ser, es decir, la duda en un sentido positivo sería como una especie de preguntarse, de no dar por sentada las cosas, es decir, de problematizar. Esto es muy bueno, pero dudar contra la evidencia, eso no es tan bueno. Hay un ejemplo también grotesco de un maestro de filosofía que entra el primer día de clases y pone un vaso de agua frente a sus alumnos en el escritorio y dice: quien me demuestre irrefutablemente este primer día de clases que esto que pongo aquí es un vaso con agua, o es un vaso con agua, o de agua, está exento para todo el semestre. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede refutar que lo que está frente a los ojos no exista? Entonces, levanta la mano uno de sus alumnos y dice: maestro, ¿cuál vaso de agua? La única forma de refutar últimamente la realidad es negándola. Igual que la única forma real de conocer verdaderamente la realidad es afirmándola. Y es en este intercambio hermoso en el que el sujeto, el niño que desea conocer, el maestro que quiere conocer también, mostrar al niño un camino, etcétera, el científico que se lanza sobre su objeto de conocimiento, y por otro lado, el objeto de conocimiento. Objeto justamente significa lo que es lanzado, objectum, algo que ha sido lanzado hacia nosotros. El objeto ha sido lanzado hacia el sujeto, y entonces el sujeto lo captura como se captura un interés importante por la realidad.
Y así capturado, el sujeto empieza a buscar, a husmear ahí entre lo que tiene frente a sí, que le ha sido lanzado. El espíritu ha sentido que le ha sido lanzado. No se inventa, pues, el, el objeto, ¿no? No se inventa el conocimiento, sino que parte de la realidad. Entre el profesor realista que acepta que el hecho de que un objeto no se le considere como tal es como si no existiera, pero no es igual a que no existiera. Y el escéptico que simplemente se vuelve indiferente ante el objeto, está también un profesor que puede ser de tinte idealista. Alguien también para quien los contenidos que muestra a sus estudiantes, los contenidos curriculares, no tienen que ver con la realidad, no tienen que ver con las exigencias del corazón de los alumnos, no tiene que ver con los contextos, con las circunstancias que viven las comunidades, sino que tienen que ver con los libros. Hay un maestro en medio del escéptico y el realista, para quien lo que importa nada más son los cuadernos, las letras de los libros, lo que se ha alcanzado como, como verdades de ciencia, al nivel que sea, al nivel primaria o al nivel que sea, al nivel secundaria o profesional, no importa. El asunto es que el punto de partida no es la realidad. El punto de partida de una educación auténtica, genuina, no es que no seamos escépticos o idealistas en algunas ocasiones, pero el maestro está llamado a ser realista, es decir, a partir de la realidad. ¿Cuál es la realidad que tenemos enfrente? Tiene esos dos componentes. Por un lado, un niño que desea, una niña que acudió, que tiene sus problemas, que está ahí, es la realidad. Y lo que está lanzado hacia esa niña, hacia ese niño, hacia nosotros docentes, que está lanzado para conocerle. A través de eso también nos conocemos, porque nos reconocemos en lo que actuamos, en la acción. Termina este texto diciendo: una madre esquimal, una madre de la Tierra del Fuego o una madre japonesa dan a luz seres humanos que son todos reconocibles como tales, tanto por sus connotaciones exteriores como por una impronta interior común. Cuando ellos dicen yo, qué palabra hermosa, maestros, cuando ellos dicen yo, utilizan esta palabra para indicar una multiplicidad de elementos que derivan de historias, tradiciones, circunstancias diversas. Pero indudablemente cuando dicen yo, también usan esa expresión para indicar un rostro interior, un corazón, como diría la Biblia, que es igual en todos y en cada uno de ellos, aunque se traduzca de muy diversos modos. Identifico este corazón con eso que he llamado experiencia elemental, algo que pretende indicar completamente ese impulso original con el cual se asoma en el ser humano, con el cual se asoma el ser humano a la realidad, tratando de ensimismarse con ella mediante la realización de un proyecto que dicte a la misma realidad la imagen ideal que lo estimula desde dentro. Este corazón es el punto de partida. Maestros, cuando hemos hecho esa actividad de la sesión pasada, en la que hacíamos una especie de autobiografía académica, recurríamos a este corazón. La fuerza que pudo haber tenido, el impacto que pudo haber provocado esa actividad fue únicamente por eso. ¿Qué hay? Imaginen ustedes su propia historia, así como podemos hacer esta misma actividad con los niños. Les comentaba también que es algo a lo que yo recurro con frecuencia y siempre me funciona.
haga su actividad, su historia. ¿Qué es entre todas esas circunstancias, maestros, entre todas esas circunstancias tan raras, tan coincidentes, pero tan extrañas entre sí, que si su papá se llamaba José y su mamá se llamaba Graciela, que si vivieron uno en Tabasco y la otra en Oaxaca, que si se conocieron cuando él se fue buscando trabajo a la Mixteca, que si vivieron, se casaron y vivieron en Cárdenas y fue a la escuela fulana de tal y allí conoció a otro fulano de tal, y que si falleció abuelito y con ello recibieron eh, tal noticia o etcétera. Todos esos hechos, fíjese, todos esos datos son datos inconexos. No tiene nada que ver uno con otro. Ninguno. Son accidentes que no significan absolutamente nada si se les quita esta palabra yo. Y por eso la historia personal es tan importante. Vea, cuando la hacemos y ponemos esos nombres, esos datos, esas fechas, y cuando le pedimos a los niños que la hagan, Dios de mi vida, llegan con los papás a preguntarle, papá, platícame cómo conociste a mamá y cómo la conquistaste. ¿Qué fue lo que te platicaban mis abuelos de sus papás? ¿Cómo hiciste esto, aquello? ¿Por qué nos quedamos aquí? ¿Por qué no nos fuimos allá? Etcétera. O sea, eh, y todos esos elementos no nos damos cuenta porque están unidos mediante esa palabra, mediante la realidad que expresa esa palabra yo. Si no estuviéramos ahí no significarían nada, pero justamente significan todo porque estamos ahí. Y lo que los unifica, lo que les da unidad a todos, es que nos ha pasado a nosotros. Es esa palabra, yo. Para este segundo momento, maestros, maestras, les pido, por favor, les invito a simplemente responder una pregunta. ¿Cómo promuevo yo un sentido realista de conocimiento con mis alumnos? ¿Cómo promuevo un sentido realista de conocimiento con mis alumnos? Terminamos así el segundo momento.